Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales. Las noticias contadas en el momento en el que ocurren. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Bienvenidos al Consultorio Jurídico, el programa donde cada semana vamos a tratar temas legales de interés, ayudando a resolver sus dudas con el equipo de abogados de la Universidad Libre en alianza con El Tiempo. Este día nos acompaña el doctor Juan Fernando Mojica Mejía, abogado experto, quien hoy va a solucionar todas sus dudas sobre el arriendo y cómo denunciar fallas en un arrendador. Doctor Mojica, bienvenido al consultorio, un gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación, doña Violeta. Estoy a sus órdenes. Si desean participar de este programa, lo pueden hacer enviando sus preguntas a través de las redes sociales del Tiempo, Facebook y YouTube. Y con ayuda del doctor Mojica resolveremos sus dudas en vivo. Para empezar el tema, doctor, ¿cómo es posible denunciar a un arrendador que cobra de más? A ver, la pregunta es como supremamente extensa. La voy a tratar de aterrizar, porque dice, ¿cómo denunciar a un arrendador que cobra de más? A ver, tenemos que partir del supuesto de que el contrato de arrendamiento es un contrato bilateral. ¿Qué significa? Que está conformado por dos extremos contractuales, el uno se llama arrendador y el otro se llama arrendatario. Ese contrato, de acuerdo con nuestra ley civil, es el contrato consensual por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita ninguna solemnidad, simplemente se perfecciona con el acuerdo de voluntades entre el arrendador y el arrendatario sobre dos elementos esenciales del contrato, el bien y el precio. Una vez que se ponen de acuerdo en estas dos personas, en el bien que va a tomar el arrendatario para usarlo y el precio que le va a pagar al arrendador por ese uso, se perfecciona el contrato. No, ni siquiera necesita estar escrito, porque es consensual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí es la falla. Si en el contrato de arrendamiento se establecen las cláusulas que van a gobernar la ejecución del contrato en forma clara y precisa, no se van a presentar inconvenientes. Pero por eso es que se presenta, por la falta de asesoramiento en la celebración del contrato. Entonces, la pregunta, ¿cómo denunciar a un arrendador que cobra de más? Yo les estaba diciendo que hay dos elementos, ¿no? La cosa y el precio. Cuando el arrendador me arrienda a mí y me dice, le voy a cobrar 1 millón de pesos, yo le digo sí, y acepté, y empiezo a pagar el arrendamiento. Pero más adelante, creo que es lo que quieren investigar los usuarios, me doy cuenta que realmente ese arrendamiento no vale 1 millón de pesos, sino que vale 500 o que vale 600. Entonces digo, uy, me están engañando, me están estafando. ¿Qué debo hacer para denunciar a ese arrendador que cobra de más? Creo que ese es el espíritu desde la pregunta. Entonces yo le digo, no hay en este momento una ley que regule cómo se hace la queja. Sin embargo, existe un ente que es la Secretaría de Hábitat, que está encargada, entre otros aspectos, esto de solucionar los posibles abusos del arrendador. Y entonces el arrendatario debe elevar una queja escrita, por favor, escrita, sustentando cuáles son los motivos, las razones por las cuales se siente perjudicado con el cobro excesivo. Diciendo, señor, es que en el sector donde yo vivo, apartamentos iguales al mío no valen sino 500 y 600 mil pesos máximo. Y a mí me está cobrando 1 millón de pesos. Entonces le ruego a usted que tome las prevenciones del caso para que no me siga perjudicando. Sin embargo, a mi juicio, lo más importante en estos casos es conseguir un abogado o ir a un consultorio jurídico de una universidad, exponer sus motivos e iniciar un proceso judicial que se llama regulación judicial de canon de arrendamiento. ¿Qué significa esto? Que se demanda el juez que conoce del proceso, ojo, y esto que quede muy claro, porque no quiero pecar por rapidez. Se requiere, para poder iniciar ese proceso de regulación judicial de canon de arrendamiento, que se agote
la conciliación previa. Entonces, en el mismo centro de conciliación de los consultorios se cita al arrendador por parte del arrendatario y se va a conciliar sobre esto. Si el arrendador acepta y dice, sí, hombre, de pronto le estoy cobrando mucho, entonces lo voy a bajar, y llegan a un consenso, se termina el conflicto. Pero si no hay conciliación, se agotó el requisito de la procedibilidad, que es la conciliación previa, y el abogado del consultorio jurídico inicia el proceso que se llama regulación judicial de canon de arrendamiento. ¿Qué requiere como requisito importante esto? Que se acompañe un dictamen pericial. O sea, que un experto perito que tenga todas sus, ordenado toda su hoja de vida, que haya hecho muchas cosas en los juzgados, que sea, sin ser auxiliar, porque ahora hay un auxiliar de la justicia en esto del peritazgo, entonces presenta un dictamen pericial donde dice, de acuerdo a las encuestas, a lo que verificamos en el sector, un inmueble de estas situaciones no puede valer más de 500.000 pesos. Una vez que se abre el proceso a pruebas, se oyen las declaraciones, etcétera, el juez entra a dictar sentencia. Dice que se tiene en cuenta el dictamen pericial y que se rebaje el canon de arrendamiento a 500.000 pesos. Y a partir de ese momento empieza a cobrarse esa suma. Muy bien, doctor. ¿Qué derechos y qué leyes tienen los inquilinos? ¿Existe alguna protección para el inquilino? Correcto, su merced. Lo que sucede es una cosa frente a esto. Es que ocurre que realmente la protección que tiene el arrendatario, y por favor los que me están escuchando, llamémoslo por su nombre, se llama arrendatario, lo da él mismo, la voluntad de él, porque en el contrato de arrendamiento él está estableciendo las cláusulas contractuales que van a regir este contrato. Sin embargo, puede aprovecharse el arrendador porque él sabe de leyes, sabe de contratos y va a insertar en el contrato unas cláusulas abusivas, exorbitantes, que están por fuera de lo común. Entonces, en esos casos es donde entra la ley civil a proteger los derechos del arrendatario o del inquilino, como se llama, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son? Pues las leyes están consagradas en Colombia. Dice, el país de más leyes es Colombia. Nosotros tenemos aquí la ley que regula el arrendamiento de vivienda urbana, es la ley 820 del 2003. Esta ley modificó la ley 56 del 85, que fue los pasos principales que dieron, y modificaron una cantidad de decretos que venían desde el gobierno de Rojas Pinilla. Entonces, ¿qué ocurre frente a esto? Que el señor, la ley 820 está protegiendo los intereses del arrendatario, pero también protege los intereses del arrendador, porque la ley tiene que ser imparcial. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en un momento determinado el señor es vulnerado en sus derechos, el arrendatario, pues, ¿qué puede hacer? Acudir a la ley. Y dice, ¿cómo me están violando mis derechos? Ya dijimos que si le están cobrando de más, ¿cómo puede hacer? Oiga, pero es que este señor me está entorpeciendo el goce y uso de la cosa que me ha dado. ¿Por qué? Porque resulta que me arrendó el primer piso y él vive en el segundo piso. Y los contadores de luz, agua y gas están en el piso donde vive el arrendador. Y entonces, para amargarle la vida, cuando se están bañando por la mañana para salir al trabajo, va y les baja el taco de la ducha eléctrica, o les corta el registro del agua para dejarlo sin poderse bañar. Eso estaría vulnerando los derechos del arrendatario. Entonces, el arrendatario en estos casos, ¿qué debía hacer? Y no se les vaya a olvidar. Cuando hay un atropello por parte del arrendador frente a la vulneración de los derechos del arrendatario, este debe acudir a la inspección, o mejor, a la alcaldía menor. Estamos hablando de Bogotá, a la alcaldía menor. La alcaldía menor tiene una inspección de policía. Allá formula su queja por escrito también, debe ser por escrito porque las palabras del día del viento, manifestando y probando la situación que lo motivó para acudir a esa entidad administrativa. Una vez que el señor inspector compruebe que los hechos que está denunciando sí son ciertos, dicta una resolución donde dice que por medio de esa resolución establece que el señor arrendador fulano de tal sí vulneró los derechos del arrendatario
y con esa resolución administrativa el señor arrendatario acude al consultorio jurídico, busca a su abogado, el estudiante de último año, para que inicie el proceso de terminación de contrato de arrendamiento por motivo o causa suficiente de violación del derecho del arrendatario por parte del arrendador con indemnización de perjuicios. Para aclarar, doctor Mojica, ¿cuál es la ley de hostigamiento de cobranza? A ver, le cuento una cuestión. Esa ley de hostigamiento de cobranzas realmente es una cosa nueva, pero el hostigamiento sí se venía dando hacía mucho tiempo. Yo me acuerdo por ahí en la década de los 80, 81, no sé si ustedes ya tenían uso de razón, se llamaban los chepitos. ¿Sí han oído de los chepitos? Eran unas oficinas de cobranza que vestían a sus empleados como Charlie Chaplin, con sombrero, su frac y un maletín negro, que en la parte frontal del maletín decía deudor moroso, era negro y en letras blancas. Entonces el chepito se paraba al frente de la residencia del deudor con el maletín en el pecho, y todo el mundo que pasaba miraba para allá, y ese señor que vive ahí está debiendo plata. Fueron y denunciaron que era una contravención lo que estaban haciendo y vulneración de los derechos del deudor. Entonces, eso viene como antecedente, hasta llegar ahorita a la ley de hostigamiento, pero la ley de hostigamiento todavía no existe. Hay un proyecto de ley que es la 519 del 2021, donde nos está diciendo cómo se puede hacer valer esta ley o este principio de ley, las resoluciones que lo han antecedido para favorecer a los arrendatarios del peligro inminente del acoso de los arrendadores. Entonces, se va a llamar esta ley la ley de hostigamiento de los cobros indebidos por parte del arrendador. Es que ocurre una cuestión. En esta situación de acoso de los arrendadores, tienen todos los usuarios a su alcance, en sus manos, la ley 820 del 2003. Yo le rogaría a todos los usuarios y a todos los que nos están escuchando que por favor la pueden bajar por internet y leer esa ley. Esa ley les está diciendo qué deben hacer, qué no deben hacer, mientras aparece la ley que estamos diciendo del hostigamiento, que va a ser la ley 519 de 2021, que quién se verifica por el cambio y empalme de gobierno y toda esa cosa, cuánto se va a demorar para ser promulgada, porque en este momento todavía no ha sido promulgada. Muy bien, doctor. Pero su merced, le quiero agregar algo. Sin embargo, hay una entidad que escucha todas esas quejas. ¿Quién es? La Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces allá puede ir el arrendatario que se siente acosado, vulnerado en sus derechos, a esta entidad, a la Superintendencia Financiera, y denuncia los atropellos de que es víctima. Ok. Ahora sí, doctor Mojica, ¿cómo es posible terminar un contrato de arrendamiento? Su merced, el contrato de arrendamiento está legislado en nuestro Código Civil. El Código sustantivo, el Código Civil recoge todos los derechos de todas las personas y tiene una cantidad de libros. El primero es la parte general y personas, segundo bienes, tercero obligaciones y el cuarto libro es contratos. Y ahí está el contrato de arrendamiento. Y el contrato de arrendamiento nos dice el Código Civil que puede terminar por muchas cosas. Y entre esas termina, por ejemplo, por destrucción total de la cosa. ¿Qué pasa si yo estoy como arrendatario en un edificio y el edificio se cae? Pues lógicamente por sustracción de materia termina el contrato de arrendamiento. ¿Qué ocurre si el arrendador, porque yo no le pagué el canon de arrendamiento, me inicia un proceso judicial? Pues termina por sentencia de juez ese contrato de arrendamiento. Termina igualmente por la ley 820, discrimina y dice terminación unilateral por parte del arrendador, terminación unilateral por parte del arrendatario. Y el arrendador puede dar por terminado el contrato de arrendamiento cuando el arrendatario no le pague el canon,
dentro del término convenido. Cuando no paga los servicios públicos de las empresas prestadoras de servicio y son suspendidos definitivamente. Cuando incurren procederes que atentan contra el orden y la convivencia ciudadana. Por ejemplo, su merced, excúseme, no es que quiera decir algo, pero una familia bien escandalosa que llega a vivir a un 7º piso y todos los viernes se hace unas fiestas con unos parlantes que se oye a 3 cuadras, pues no va a permitir que la gente disfrute de su morada. Entonces está incurriendo en esta conducta que está consagrada en la ley y es otra causal de arrendamiento. Otra, si estamos viviendo o tenemos un inmueble arrendado en una propiedad horizontal, el arrendatario está obligado a respetar la normatividad del reglamento de propiedad horizontal. Si la irrespeta, si la viola, entonces el arrendador tiene derecho también para pedir la terminación del contrato. Pero toda esta terminación del contrato no es decirle, oiga señor, usted me está haciendo fiestas cada 3 días y no me deja dormir a la gente. No, tiene que ser a través de juez que ponga fin al contrato. Igualmente, nos dice por parte del arrendatario, ahí le está brindando al arrendatario también los hechos de defensa frente al arrendador. Cuando el arrendatario puede acudir al mecanismo judicial para dar por terminado el contrato de arrendamiento. Por ejemplo, en el caso del abuso de los derechos del arrendador. El señor arrendador quiere entrar al inmueble por la mañana, al mediodía y por la tarde. No, desde que arrendó, el que usa y goza a partir de la celebración del contrato de arrendamiento es el arrendatario, no el arrendador. El arrendador dice por allá la doctrina, de vez en cuando podría, con permiso del arrendatario, entrar al inmueble para darse cuenta del estado de conservación del mismo, que no le hayan hecho mejoras, que no le hayan hecho cambiado la distribución de las habitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una sala grande, le pusieron una pared por la mitad en ladrillo y bloque para dividirla. Eso no se puede hacer. Entonces, sería la única, porque sería violación de domicilio. Entonces, el arrendatario igualmente, si es perturbado por el arrendador, tiene derecho a acudir al juez, a la autoridad administrativa, para hacer valer sus derechos. Eso son muchísimos las causales de terminación de un contrato de arrendamiento y están consagradas tanto en el Código Civil como en la Ley 820 del 2003. Y además, si hablamos también, nos extendemos un poquito más y nos salimos al campo comercial, también el Código de Comercio está protegiendo los derechos también del arrendatario. Consideremos ahora, doctor, ¿cómo es posible denunciar a un propietario que se niega a hacer reparaciones en la vivienda? Ese es de los temas más álgidos que hay en materia de arrendamiento. Lo que tenemos que tener cuidado nosotros es que todo arrendatario debe tener claro el concepto de mejora. En el contrato de arrendamiento existen 3 clases de mejoras, que se llaman mejoras necesarias, mejoras locativas y mejoras suntuarias. ¿Qué es una mejora necesaria? La mejora necesaria está a cargo del arrendador. Este las tiene que realizar. ¿Y en qué consiste? Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que hace 8 días hubo un temblor en Bogotá. Y el edificio, segundo piso, apartamento 202, donde vive un arrendatario, en uno de los muros estructurales sufrió una avería considerable. Una grieta, y es un muro estructural. ¿Qué ocurre con ese muro estructural que está en peligro de colapsar? Que de pronto trae como consecuencia la caída del edificio, la destrucción del edificio. Eso es una mejora necesaria. Y además de eso, por la ruptura de esa base del edificio, los ventanales de la sala se rompieron. Entonces todo va como concatenado, como unido. Entonces, de un siniestro que fue un terremoto, un temblor, hubo el daño en la estructura y perjudicó todos los vidrios y ventanales del inmueble, del 202, que es el arrendatario. ¿Qué puede hacer el arrendatario? El arrendatario dice, ¿qué clase de mejora será esta?
Inmediatamente, mejora necesaria. ¿Por qué? Porque no puedo vivir en este inmueble con este peligro que estoy exponiendo a mi familia y a mí, porque puede colapsar el edificio. ¿Qué debe hacer? Eso es lo que tienen que entender los arrendatarios. En primer lugar, mandar por correo certificado una notica, un escritico, un memito al arrendador donde le dice: Bogotá, julio, estamos hablando de la semana pasada, julio 8 de 2022. Señor fulano de tal, referencia, requerimiento, mejora necesaria, apartamento tal. Juan Fernando Mojica Mejía, en mi calidad de arrendatario del apartamento de la referencia, a usted, señor arrendador, respetuosamente le comunico que con ocasión del temblor que sacudió a la ciudad de Bogotá el día tal, a tales horas, el edificio que usted me tiene arrendado sufrió un daño estructural en el muro oriental del mismo, donde en mi apartamento se ven las grietas por el muro y a consecuencia de eso se rompieron todos los ventanales de la sala y de la alcoba principal. Como esta es una mejora necesaria a cargo suyo, le ruego el favor, tome la prevención del caso, consígase el arquitecto para que venga, mire si es posible que lo arregle y inicie las reparaciones del caso. Buenas tardes, Juan Fernando Mojica Mejía. Van a recibir eso y lo recibe el arrendador, lee y dice: oiga, pero si este señor sí molesta, ¿no? No contesta, hace caso omiso al requerimiento. Yo dejo pasar 3 días, 4 días y lo vuelvo a requerir. Y le dice: señor, en vista de que usted hizo caso omiso al requerimiento del día 8 de julio del año que en curso, lo estoy requiriendo por segunda vez. Y le advierto que como está en peligro la vida de los habitantes de este inmueble, voy a conseguir un arquitecto o un maestro de construcción para que verifique los daños, me haga una cotización de que cuánto valen los arreglos y una vez que los tenga, se los haré llegar. Le manda también por correo certificado ese requerimiento. Como el señor dijo: ay, tanto que molesta, no contesta, entonces él contrata con el que le presentó la cotización y arregla. Una vez que arregla, digamos que fueron 9 millones de pesos que costó el arriendo, le vuelve a requerir al arrendador por escrito y por correo certificado y le dice: señor, como usted hizo caso omiso a los requerimientos anteriores, yo, para prevenir la vida de los que vivimos en este inmueble, contraté y pagué la suma de 9 millones de pesos por las reparaciones de las mejoras necesarias que eran a cargo suyo. Por eso, a partir de este momento, usted se constituye en deudor mío, señor arrendador, y le voy a descontar del canon de arrendamiento mensualmente. Eso nos lo dice la ley 820 y nos da la facultad para nosotros hacer por cuenta del arrendador las mejoras que eran a cargo de él, que se llaman necesarias, y descontar de las rentas mensuales. Muy bien, doctor. ¿Qué debería hacer una persona que entregó el inmueble a una inmobiliaria y dicha compañía no paga los cánones de arrendamiento y ahora le están cobrando? A ver, yo considero que debe ser así más bien, que el señor usuario quiso decir que una persona propietaria de un inmueble le consigna a la inmobiliaria para que le administre y le arriende, ¿no es cierto? La inmobiliaria arrienda, la inmobiliaria cobra el dinero, pero no le da al consignatario, que es el dueño del inmueble. Y cuando el señor vaya y dice: oiga, pero ¿qué pasó? Si yo he pasado por mi casa y desde hace 4 meses está arrendada. Y golpeé y me dijo el señor arrendatario, que se llama Ángel María Cruz, que está pagando todos los meses a usted, que le arrendó a usted aquí a la inmobiliaria. Le ruego el favor, muestre mi tarjeta. Van a decir: no, es que no queremos. Ojo, que ahí, además de que está contraviniendo a la ley 820 del 2003, civilmente también puede resultar una conducta dolosa. ¿Por qué? Porque es un abuso de confianza. Porque es que el dinero no es de la inmobiliaria. El dinero es del dueño del inmueble que consignó su inmueble a la inmobiliaria para que se lo administrara y lo arrendara. Entonces, tendríamos que delindar 2 cosas. Uno, un delito. Y el otro sería acudir a la ley 820 y a quejarnos, probando. ¿Y qué le va a ocurrir a esta inmobiliaria? Las inmobiliarias, para poder ejercer como tales, necesitan un registro de arrendadores.
Pues si es tan grave la situación, la Superintendencia Financiera, que es la entidad encargada hoy en día, porque cuando salió la ley 820 eran las alcaldías, en Bogotá la alcaldía mayor y después delegó a las alcaldías menores, después pasó al consumidor y ahora es la Superintendencia Bancaria, va a estudiar el caso y si es, sanciona con multas a esa inmobiliaria y le va a quitar el registro como arrendador, o sea que no puede seguir ejerciendo la función de arrendador en su como una entidad independiente y con todas las de la ley, porque les va a quitar la matrícula de arrendadores. Doctor Mojica, ¿cómo puede denunciar a una persona que cuando tomó el arrendamiento le solicitaron un depósito y ahora que va a entregarlo no le regresan ese depósito? Su merced, ocurre, la ley 820 también nos dice prohibición de depósitos, cauciones bancarias, garantías reales que quiere exigirle el arrendador al arrendatario. Lo prohíbe la ley, taxativamente. Pero, como se dice que en Colombia la ley se hicieron fue para violarla, pues el señor arrendador, violando la ley, le dice, señor, yo le arriendo a usted, pero para garantizarme que de pronto, cuando usted se vaya a ir, que termine el arrendamiento, me queda debiendo servicios públicos domiciliarios, o hay daños en el inmueble, porque dañó una puerta, dañó los vidrios, no entrega el inmueble como se lo entregué yo, le voy a exigir 2 millones de pesos de depósito. Eso es ilegal, porque está contra la ley. Pero como yo necesito albergar a mi familia, porque ya me pidieron el señor que donde estoy viviendo, porque va a vender su inmueble, me dicen, no me perjudique, por Dios, yo tengo que vender este inmueble, váyase. Entonces, ¿qué hacer? Acepta y entrega en depósito 2 millones de pesos. ¿Qué pasa si al terminar el contrato de arrendamiento y no presentarse ningún daño, el arrendador no devuelve la plata? En ese caso también acudimos a la ley 820 que nos dice, señor, vaya a la Superintendencia Financiera, quéjese, demuestre que si usted giró una letra de cambio, le entregó en efectivo 1 millón de pesos o 2 millones de pesos, porque ahí tiene su recibo, que lo citen allá y que les devuelvan la caución que prestó, el depósito. Si no lo hace, pues vendría la sanción pertinente, como sería, si es una inmobiliaria, perder el registro de arrendador y también multas sucesivas. Eso sería. Muy bien, doctor. Nos pregunta Jason Inestrosa, ¿cómo denunciará a la dueña de la casa que se roba las cosas del inquilino? La dueña de la casa que se roba las cosas del inquilino. O sea, comparten el inmueble. ¿Será que comparten el inmueble? Porque ¿cómo entra el arrendador a la casa del arrendatario? Porque una vez que le entrega las llaves el arrendador al arrendatario, el único que puede entrar a ese apartamento o a esa casa es el arrendatario. Porque una vez celebrado el contrato y perfeccionado con la entrega de la cosa, el único que va a gozar de la cosa es el arrendatario. Si la dueña o dueño del inmueble penetra a la vivienda arrendada y se roba las cosas, estamos frente a un delito que se llama violación de domicilio, que es un delito que más bien es como contravencional, porque lo único que acarrea no es prisión, sino como una especie de multas. Pero ahí hay un delito conexo, porque además de ser violación de domicilio, hay un hurto y de pronto puede ser un hurto agravado. Entonces, con esa conexidad de delitos, sí se tipifica un delito de mayor jerarquía y da pena privativa de la libertad. O sea, que esa señora que se está robando las cosas del arrendatario, entrando abusivamente a la vivienda del arrendatario, que por más que ella esté la propietaria, está su conducta depositándose en el tipo penal de violación de domicilio con un delito conexo que es hurto. Muy bien, doctor. Nos pregunta Jade Ricardo Hoyos. Una pregunta. Yo como arrendatario tengo la obligación de darle ¿cuántos días de más a los inquilinos para que desocupen? Aclaro, no hay contrato de arrendamiento por escrito, es verbal. Entonces debe ser yo como arrendador, no como arrendatario, sino yo como arrendador, ¿cuántos días tengo que darle al inquilino para que desocupe? Al vencimiento del término, me imagino. Ok. Resulta
que el contrato de arrendamiento es un contrato de los denominados de tracto sucesivo. ¿Qué significa? Que se van ejecutando a medida que pasa el tiempo. Porque si yo tomo en arrendamiento un inmueble, es para disfrutarlo por un año. Luego, cada vez que pago, el arrendamiento de este mes me da derecho el pago a disfrutarlo ese mes. Pago el siguiente mes y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando terminó el contrato o va a terminar el contrato de arrendamiento? Puede ocurrir que al vencimiento del término contractual las partes se pongan de acuerdo y den por terminado el contrato de mutuo acuerdo. Que las cosas se deshacen como se hacen es un aforismo de derecho que si yo, es más, el matrimonio, yo me caso porque quise casarme con esa niña, pero si queremos separarnos de común acuerdo también nos podemos divorciar, ¿cierto? Aquí también el contrato. Por mutuo acuerdo podemos romper ese vínculo contractual, pero no se hizo. El arrendatario no, la ley no le dice, oiga, señor arrendatario, es que si usted se va a desocupar el inmueble, tiene un mes, 8 días, 10 días, ¿no? Si usted se va a ir, debe notificarle al arrendador con 3 meses de antelación al vencimiento del término contractual o de sus prórrogas. Y quiero ser claro aquí, porque no tenemos, la gente del común no tiene claro estos dos conceptos, término contractual y prórrogas. ¿Qué significa? El término contractual es el periodo fijado por las partes para iniciar el contrato de arrendamiento. Pongo un ejemplo. El contrato de arrendamiento se inició a partir del 1 de enero de 2021. Significa que al 31 de diciembre del 2021 terminó el término contractual, porque se cumplió el año. Entonces, automáticamente se prorroga por otro término igual, y esa prórroga ya es primera prórroga. Una cosa es el término contractual y otra cosa es la prórroga. Si el arrendatario quiere dar por terminado el contrato de arrendamiento al vencimiento del término contractual, debe notificarle por escrito al arrendador diciéndole, señor arrendador, en vista de que voy a ser trasladado para la ciudad de Barranquilla por la empresa a la cual le presto mis servicios, me veo en la necesidad de restituirle su inmueble, lo que es que a partir del 31 de diciembre tenga la bondad de venir porque le voy a entregar. Con 3 meses de antelación le debe anunciar y no tiene que pagar ninguna indemnización, ¿ok? Pero si él quiere dar por terminado el contrato, dentro del término, no al finalizar el contrato, sino dentro del término, por ejemplo, inició en enero y quiere darlo por terminado ya en abril, tiene que notificarle al arrendador y decirle, señor, y ahí le tengo su platica, porque como yo lo voy a dar por terminado el contrato dentro del término contractual o dentro del prórrogo, y no a la terminación del término, sino ni de la prórroga, tengo que indemnizarlo con 3 cánones mensuales vigentes del canon de arrendamiento. Entonces, ahí está muy clara la ley para decirme, no tiene ningún derecho a permanecer sin pagar. Han interpretado mal la ley los usuarios y creen que eso que dice la ley, que son 3 meses, es que son 3 meses gratis que va a vivir el arrendatario. No, es una multa. Pero si él le dice, le entrego el 31 de diciembre porque me voy para Barranquilla, dice con 3 meses, no tiene que pagar ninguna indemnización porque es al vencimiento del término contractual. Muy bien, doctor. Les recordamos a nuestros oyentes que el tema de hoy es sobre el arriendo y cómo denunciar fallas en un arrendador. Pueden dejar sus preguntas y las contestaremos en vivo. Nos pregunta Carol García, ¿cuánto plazo tiene el arrendador para hacer pago del canon después de la fecha que se ejecutó el contrato? No le alcanzó a oír bien, su merced. Pero aquí está. ¿Cuánto plazo tiene el arrendador para hacer pago del canon después de la fecha que se ejecutó el contrato? A ver, el contrato de arrendamiento, ahí debe estipular claramente la forma, el canon y la forma de pago. Y debe decir, la canon de arrendamiento, que es la suma de 500,000 pesos, los pagará el arrendatario dentro de los 5 primeros días de cada mes. ¿Listo?
Si eso lo dice el contrato es ley para las partes, tiene que pagar en los 5 primeros días de cada mes. Si el señor paga el 6 o el 10, ya está en incumplimiento. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el señor arrendador dice, no me pagó en los 5 primeros días, y así se va acostumbrando, y cuando mira a pagar, como no le ha pagado el 15, le puede iniciar la restitución de bien inmueble arrendado por incumplimiento en el pago del arrendamiento. Entonces, esa respuesta, que la tengan claro, que deben pagar, es dentro del término establecido en el contrato y de una sola cuota. No pueden fraccionar. Si son 500,000 pesos, no pueden pagar el 5, 250 y el 10, 250. Pero, ojo, si el arrendador acepta los pagos, no en una forma total, sino fraccionados, está perdonando el incumplimiento del contrato. Su conducta perdona al arrendatario. Pero si en el tercer mes sigue lo mismo, no recibe y le inicia la restitución de bien inmueble arrendado para que el juez decrete la terminación del contrato. ¿Ok? Doctor, continuando con el tema, ¿cómo se podría medir el valor del canon para el arrendamiento de un inmueble? Correcto. La ley 820 nos fija los parámetros. Dice cómo se establece el canon de arrendamiento para vivienda urbana. Y nos dice que si el arrendador y el arrendador tiene un dictamen pericial del valor del bien inmueble, comercialmente, ¿cuánto vale el valor inmueble? No puede sobrepasar al 1% del valor comercial del inmueble. Pero generalmente no tenemos ese dictamen pericial. Entonces la ley nos dice, si no hay avalúo comercial, se tomará el avalúo comercial por el doble del impuesto predial, o sea, por el doble de lo que está evaluado astralmente. Cuando a uno le llegue el recibo en Bogotá para pagar el impuesto, dice, el inmueble vale 200 millones de pesos, ¿cierto? Ese es el avalúo catastral. Entonces, ¿cómo se establece el avalúo comercial? La misma ley nos dice, se toma el avalúo catastral, se divide y se le suma al avalúo. En 200 millones, al dividir por 2, quedaría 100, más 200, 300. Entonces, ese es el avalúo catastral y no puede sobrepasar el 1% de ese avalúo catastral, que es el avalúo catastral aumentado en el 50%. Así se determina. ¿Qué ocurrió? Como es consensual, pues se determinó como quisieron las partes. Y cualquier problema que surja en desproporción, o bien en perjuicio del arrendador, o bien en perjuicio del arrendatario, acudir al juzgado para que el juez fije el canon de renta judicialmente. Doctor Mojica, ¿pueden quitar los servicios de un inmueble porque el arrendador se atrasa con los pagos? A ver, ahí es lo que yo no podía entender esto, su merced, porque es que el arrendador no paga los servicios públicos. Es el arrendatario quien paga los servicios públicos. Pero puede ocurrir, ojo, puede ocurrir que yo le arriende a alguien y le diga, como no sé cómo usted va a manejar esto de los servicios públicos, y si cortan los servicios a mí me van a embargar mi inmueble, porque el inmueble, objeto del arrendamiento, queda ligado a las empresas de servicios públicos para garantizar el pago de los servicios. Usted me va a pagar a mí un arrendamiento, pero yo pago los servicios públicos. Si el arrendador no paga los servicios públicos, ¿qué viene? La suspensión de los mismos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que viene la violación a las normas establecidas en el contrato por el no pago de los servicios públicos a cargo del arrendador, situación que va a perjudicar el uso y goce del arrendatario, porque no se puede ni bañar, ni cocinar, ni pasan las basuras, etc. Entonces, como hay un incumplimiento por parte del arrendador, él tiene que ir, como decíamos al principio, a la inspección de policía o a la alcaldía menor, y a través de su inspección de policía formular una querella por violación de los derechos del arrendatario por parte del arrendador, por la suspensión de los servicios públicos, y una vez que que pruebe eso, le da el espacio para dirigirse al juez para pedir la terminación del contrato con indemnización de perjuicios. Sin embargo, puede ocurrir que en la inspección de policía vienen las pruebas y sale la resolución.
entonces el señor arrendador le dice, hombre, excúsenme, yo le voy a pagar las multas y lo que sea, y también porque todo se puede hacer consensualmente. Pero si no lo hace, entonces el otro pide terminación del contrato de arrendamiento con motivo del incumplimiento por parte del arrendador en el pago de los servicios públicos que eran a su cargo, con indemnización de perjuicios. Doctor, nos pregunta Milena Reyes Lozano, ¿qué pasa si el inquilino del inmueble se ha colgado 2 meses y quiero dar por terminado el contrato y que me desaloje, pero dice que paga por cuotas? ¿Qué puedo hacer para recuperar mi inmueble? A ver si entendí. Una señora le arrendó a un señor un inmueble y el señor está atrasado en 2 meses de arrendamiento ya. La solución más lógica y salomónica que es la que le da la ley, excusen, la que le da la ley al arrendador. Le dice, señor, incumplió al arrendatario, inicia la terminación del contrato con indemnización de perjuicios, ¿cierto? Porque un contrato bilateral. Terminación. Fíjese que yo nunca he hablado de resolución, sino terminación, porque los contratos de arrendamiento terminan, no se resuelven. Porque es que la terminación del contrato de arrendamiento trae unas consecuencias hacia el futuro. En cambio, la resolución de un contrato trae consecuencias tanto para el pasado como para el futuro. Y como es un contrato de tracto sucesivo, no puede traer consecuencias hacia atrás, porque un juez no puede, oiga, señor arrendatario, como usted incumplió, desviva lo que vivió en ese inmueble, porque es naturalmente imposible, ¿cierto? Sino terminación del contrato y a partir de la terminación tiene que irse. Entonces, por el solo hecho de estar atrasado en 2 meses de arrendamiento, incumplió con sus obligaciones y el arrendador tiene derecho a pedirle al juez que termine el contrato y lo lance. ¿Ok? Sin embargo, parte de la pregunta dice, ¿pueden llegar a un acuerdo? Pues claro, todo se ha llegado a un acuerdo. Si el arrendador lo llama y el otro le dice, oiga, le estoy debiendo el $1.000.000 por los 2 meses que le estoy debiendo, que es a 500, tengo ahorita 400, recíbame ahorita 400, dentro de 8 días otros 400, pero le sigo pagando. Todo de consumo se puede, pero por escrito, que todo quede por escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Y entonces al momento de probar ante un estrado judicial, la palabra del arrendador contra la palabra del arrendatario, ¿para dónde se va a ir el juez? Entonces, si está la prueba escrita, mucho mejor. Así como hablábamos unas preguntas atrás, doctor, ¿cómo es posible denunciar a un propietario que entra a la vivienda sin permiso de los inquilinos? ¿Qué pruebas son necesarias y qué penas da hacer esto? A ver, eso decíamos nosotros que es violación de domicilio o de morada. Y la morada es inviolable. A ver, nadie puede entrar a una vivienda a tomar fotos de las personas que viven ahí, de cómo duermen, porque están violando su intimidad. Y por más que sea el arrendador, el arrendador no puede entrar al inmueble arrendado, porque tendría o un duplicado de llaves, que no es posible, o si tiene autorización del arrendatario, no tiene problema. Pero ojo que eso puede quedar en el contrato de arrendamiento y decir, en una cláusula, el arrendador se reserva y lo acepte el arrendatario de visitar el inmueble para mostrarlo en caso de que lo ponga en venta. Ahí hay una cláusula que de común acuerdo la redactaron. Pero si no existe esa cláusula, significa, el arrendador, cada vez que entre en contra de la voluntad del arrendatario, así sea mostrar el arrendamiento en el inmueble para venderlo, está violando los derechos del arrendatario y está incumpliendo el contrato de arrendamiento, y el señor arrendatario puede demandar la terminación del contrato por causal de incumplimiento de las obligaciones del arrendador con indemnización de perjuicios. Y acuérdense que también decían una cosa, y si en una entradita de esas que hace se lleva una cadena, pues ya hay delitos conexos, entonces puede denunciarlo penalmente y va a prisión. Doctor, quisiéramos saber cuánto puede aumentar al año el arriendo. A ver, el arriendo, como es consensual, se puede desde un inicio decir cuánto va a aumentar. Por ejemplo, celebramos el contrato de arrendamiento en enero de este año y se dice que para cada 12 meses se aumentará el arrendamiento en el 3% del canon. A mi juicio está bien.
y se estipuló por las partes. ¿Qué deben hacer? Cada año que se prorrogue el contrato, el arrendatario le aumenta. Serían el 3% de 1.000.000 de pesos, sería 30.000 pesos. Para el año 2023 le va a pagar 1.030.000 pesos. Para el año 2024, ese 1.300.000, ese 1.030.000 sería 3 por 3, 9, 3 por 1, 3, sería 1.090.000 pesos. Y así sucesivamente, ¿ok? Pero si no se estipuló, y que no es una cosa exorbitante, no se estipuló el aumento, la ley, año tras año, el gobierno nacional expide una ley que dice, y el año entrante, para el año entrante, los contratos de arrendamiento se reajustarán en el mismo reajuste del salario mínimo mensual vigente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que para el año entrante, el salario mínimo se aumenta en un 4%. Ese es el aumento del canon de arrendamiento para el 2023. El mismo gobierno tiene o está autorizado para reglamentar el aumento del canon de arrendamiento. Doctor Mojica nos pregunta Aura Silva, ¿cómo denunciar a una inmobiliaria que no envía el dinero correspondiente al propietario del inmueble? Lo que decíamos, porque ya nos habían hecho esa pregunta. La debe denunciar de dos maneras, acudiendo a la superfinanciera, extendiendo la queja, mostrando los documentos. Mire, yo le consigné a la inmobiliaria tal mi casa, mi apartamento tal, desde tal día está arrendado, y para eso debe llevar, por ejemplo, para más prueba, al señor arrendatario que vive en el inmueble a una notaría y mediante una declaración juramentada ante notario dice, yo tomé en arrendamiento de la inmobiliaria tal, el apartamento ubicado en tal parte y estoy pagando de arrendamiento 1.500.000 pesos mensuales. Le he pagado desde la fecha que iniciamos el contrato a esta 4 meses. Listo, con esa certificación juramentada y es una prueba. Y entonces la señora arrendataria, ahora que es la dueña, pero el arrendador es la inmobiliaria, no le ha llegado la plata, entonces va a la superfinanciera y dice, señores, denuncio a la inmobiliaria tal, porque de acuerdo con esta declaración juramentada del señor fulano y tal, que es el inquilino o arrendatario del inmueble que es mío, ha pagado 4 meses de arrendamiento a 1.500.000, son 6 millones de pesos, y la inmobiliaria no me los ha reembolsado, claro, descontando la comisión que ellos cobran, que es el 3% lo que sea. Entonces, en ese caso, pueden perder la calidad de arrendadores. Acuérdense que la matrícula de arrendadores la puede perder por violentar, no cumplir la obligación a que está obligado, y también puede haber un delito de abuso de confianza, porque ese dinero no es de ellos, es del propietario del inmueble. Doctor Mojica, ¿qué sucede si el arrendador suministra información y documentación falsa en la denuncia de un contrato? A ver, su merced, el arrendador suministra información falsa. Yo diría que la información falsa que puede presentar un arrendador cuando va a celebrar el contrato sería suplantación de identidad, hacerse pasar por el dueño o por el poseedor, ¿no es cierto? Porque, ¿qué otra cosa? Porque, a ver, en primer lugar, el arrendatario nunca le va a exigir al arrendador que le muestre, que le pruebe que él es el dueño. Porque yo cuando voy a tomar en arrendamiento algo, le digo, señor, me gustó el inmueble, ¿cuánto vale el arrendamiento? Sin decirle, oiga, señor, ¿y es que usted es el arrendador? Muéstreme la escritura por como compró usted y el certificado de libertad donde acredite que es el... No, pero si en alguna oportunidad se llega a presentar esa situación, sería una falsa identidad, suplantación de identidad. Haciéndose pasar por otra persona, está arrendando. Y entonces ya es una contravención, un delito, el suplantar la identidad de otra persona. Es lo único que... Pero es un caso muy raro. Más bien se puede presentar es en el arrendatario. Que el arrendatario va y dice, mire, es que yo soy la secretaria de Coldeportes y me gano tanto, y resulta que a la señora secretaria de Coldeportes se le perdió la cédula de ciudadanía, ella se la encontró y va y presenta la cédula de ciudadanía y se hace pasar por la secretaria de Deportes de la DIMAYOR, y entonces en ese estado está suplantando a esa persona para que le arrienden y después resulta que no paga, y cómo le van a cobrar
a la secretaria de Deportes si ella había perdido la cédula de ciudadanía. Esos casos se pueden presentar, pero por parte del arrendador casi nunca se presenta un caso de eso. Doctor, tenemos algunos mitos o verdades que queremos resolver sobre este tema. Sí. ¿Es mito o es verdad que es posible denunciar por discriminación al arrendar un inmueble? A ver, yo considero que de pronto se puede presentar una discriminación, pero tiene que comprobarse. Por ejemplo, y escúcheme lo que me está oyendo, pero que sea así como tan directo. Llega un afrodescendiente a tomar en arrendamiento y el arrendador le tiene fobia a los afrodescendientes y de una vez le va diciendo, escúcheme, les digo con toda la reverencia del caso, yo a negro no le arriendo. Es una discriminación, para mí es una discriminación. Y entonces esa discriminación, si este señor que lo ofendieron por xenofobia y por todas esas cosas, y en esos términos tiene pruebas, puede denunciarlo penalmente. Puede denunciarlo penalmente, pero con pruebas, ¿ok? Porque de lo contrario no. Imagínese una cuestión, el arrendador, ¿qué busca? Arrendar y que le paguen. ¿Qué es lo que va a exigir? Señor, yo le exijo a usted las certificaciones de las empresas donde trabajo con el sueldo y antigüedad. Y además, un fiador con finca raíz, un certificado de libertad. Eso no es discriminación. Eso son garantías que está exigiendo el arrendador para curarse en salud y prever que este señor sí le pueda llegar a pagar el arrendamiento cumplidamente y durante el término de duración del contrato. Porque es que una persona que arrienda es porque de eso vive. Y entonces no puede tirar por la borda, entregar su inmueble que le está produciendo algo para vivir, para comer, a cualquier persona que no tenga ninguna respaldo, ni personal por su trabajo, ni un respaldo de un fiador con finca raíz. Muy bien, doctor. Doctor, ¿es mito o es verdad que si la vivienda está en venta, puede el arrendador mostrar la casa? No, señora. Es simplemente un mito, no sé de dónde lo inventaron. Porque ocurre que a partir de que el arrendatario toma la tenencia de la cosa para vivir con su familia, eso es sagrado. Esa es su morada y es inviolable. El arrendador, a no ser, yo les decía al principio, que en una cláusula del contrato dijese que en caso de que el arrendador necesitara vender el inmueble arrendado, autorice el arrendatario para que lo muestre a los posibles compradores y se firmó esa cláusula, sí podría. Pero si esa cláusula no se expresa, no puede penetrar y el inquilino, el arrendatario, se puede negar a dejar entrar al arrendatario. Sobre eso hay una tutela por allá en el Valle del Cauca. Y el juez civil municipal negó la tutela, dijo aquí no procede, porque no son derechos fundamentales los que están violando. Negó la tutela y entonces se impugnó y le correspondió al juzgado penal la impugnación. Y el juzgado penal dijo, no señor, no procede, y se fue a la corte y la corte dijo, no procede. O sea, que el arrendador por ningún motivo, ni por ninguna excusa, puede exigirle al arrendatario entrar con terceros extraños que con la inquietud de que es que esas personas le van a comprar el inmueble. Si quiere vender el inmueble, acuda a la ley 820 y es causal para dar por terminado el contrato de arrendamiento, por venta, por cumplimiento de las obligaciones del vendedor. Entonces le envía un requerimiento al arrendatario y le dice, señor, como voy a vender el inmueble, lo requiero a usted para que por favor el día tal que se vence el contrato me entregue. Se termina el contrato por la exigencia del señor, pero ocurre que este era por sacarlo y no vendió. El arrendatario puede demandar al arrendador para que el juez lo restablezca su statu quo, o sea que le devuelva el inmueble para seguir disfrutándolo. Pero si el arrendador cumple con la venta, no tiene que prestar ni pagarle ninguna multa ni caución. Porque para esos casos la ley dice, y prestará una caución por valor de 6 cánones de arrendamiento. Pero como cumplió, que si era para vender, se exonera y se le restituye esa caución.
Muy bien, doctor. Doctor, ¿es mito o es verdad que pueden sacar a una persona de su inmueble por denunciar al arrendador o al propietario? ¿Cómo y por qué? ¿Por qué, su merced? Si yo estoy como arrendatario y resulta que supe que el señor arrendador es un extorsionista o de esas personas que ejercen el préstamo gota a gota, que han oído nombrar, ¿no? Se han oído de los prestamistas gota a gota, que prestan una cantidad de dinero para que le paguen diariamente el 10%. Entonces yo como arrendatario dije, oiga, pero si es que yo sé que este señor, y mire, lo he visto, que coge al señor allí de la tienda y todos los días viene por 5 millones de pesos. ¿Será que lo está extorsionando? Y le dicen, no, es que me prestó una plata y yo tengo que pagarle diariamente 5 millones de pesos. Se da cuenta de que es así. Y va donde otro y le dicen lo mismo. Él, siendo arrendatario de este señor, lo denuncia. ¿Por qué? Por usura, por usurero, por ejercer esa actividad económica exprimiendo a los que caen en sus manos. No por eso, por haberlo denunciado, tiene derecho el arrendador para decirle, oiga, tiene que irse porque usted me denunció. No, el contrato de arrendamiento sigue respetándolo y el arrendador tiene que respetarlo y no puede invocar como causal eso porque el juez le va a negar el pedimento de la demanda. No puede prosperar. Doctor, un último mito. ¿Es mito o es verdad que sube el arriendo cada año aunque el propietario no haga reparaciones del inmueble? Claro, su merced, lógico, lógico. Lo que estamos diciendo, el contrato de arrendamiento se reajustará cada 12 meses de su ejecución, dice la ley. ¿Y en cuánto se reajustará? De acuerdo a lo establecido año tras año por el gobierno nacional. Y generalmente es lo que les decía, el mismo aumento del salario mínimo legal mensual vigente. Eso es, sí señora, eso es cierto. No es mito, es cierto. Doctor Mujica, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su importante asesoría el día de hoy. Su merced, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto. Para eso estamos, para tratar de llegar a los usuarios y que queden satisfechos, sobre todo que entiendan, porque es que a veces firman unos contratos sin saber qué están firmando. Asesórense, por favor. Para eso somos los abogados, para poderlos asesorar y que no cometan errores, porque después vienen donde el abogado es para que los defiendan, y ya después de haber metido las patas en la celebración del contrato. A su merced le agradezco mucho la invitación y que les haya servido de algo esta charla muy, muy digerible, utilizando palabras que todo el mundo puede entender. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante este programa. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube del Tiempo y consultar la nota en eltiempo.com. Cada martes tendremos un nuevo programa del consultorio jurídico. Pueden dejar sugerencias de temas en los comentarios de este video y los tendremos en cuenta. Muchas gracias por escucharnos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo